no solo es lo que está pasando con el tren de Aragua y lo que viene en relación a esta organización criminal que tiene su origen en Venezuela. También hay otra organización que se llama el Clan del Golfo, Emilio. Exactamente, y fue detenido una especie de banda que actuaba justamente hace muy pocos días acá en Chile. Estos vienen de Colombia, son una organización también muy violenta y que no solo se ha extendido a nivel latinoamericano, sino que también mundial. Veamos la siguiente nota. ¿Puede un hecho de connotación pública quedar solo registrado entre comentarios realizados en voz baja? ¿Puede uno de los operativos policiales más importantes del último tiempo perderse entre videos grabados por vecinos en pleno centro de Santiago antes del mediodía? Así luce calle Merced un día miércoles. Así lucía a la misma hora una semana antes. Nos están tapando, que nos veamos. ¿Sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? No. Si busca en redes sociales, a lo más encontrará dos fotos. Quizás aquellos que grabaron no supieron hasta el comienzo de este reportaje qué fue lo que presenciaron. Arriba, no podían creer lo que escucharon minutos antes. Algunos tenían cierta noción de lo que podía estar pasando. Ahí vienen más gallos, ¿viste? Deben ser de ladrón. Si algo sonó adentro, tiene que ser una explosión. Drogas dio en el clavo. Duró golpes que no afectó a microtraficantes, sino que aparentemente a una de las organizaciones más importantes a nivel mundial y que hace algún tiempo a la fecha no son pocos los que han alertado de su presencia en Chile. Vamos a dejar entonces con la palabra al señor fiscal nacional. Y así también encontramos, ¿no es cierto?, ya el clan o el cartel del Golfo de Colombia, que posee una presencia permanente a través del envío de la marihuana de Creepy. Rodeado de militares y fotógrafos, Colombia exhibe el triunfo. Capturaron en los últimos minutos en el Urabá antioqueño a Dairo Antonio Úsuga David. Fue capturado alias Otoniel, el máximo cabecilla del clan del Golfo. El 23 de octubre el mundo se enteró de la detención de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del llamado Clan del Golfo, la organización de narcotraficantes con más poder y peligrosa que existe en Colombia. Fue el presidente Iván Duque quien aseguró que el éxito de la operación solo era comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. El clan es amo y señor en el Valle del Cauca. Allá se produce la mayor cantidad de marihuana tipo creepy en el planeta. Sus asesinatos ya no son masivos y no selectivos, aunque también tienen prácticas macabras, como las llamadas casas de pique, donde asesinan, descuartizan a sus enemigos y desde hace algún tiempo que vienen ganando terreno. En el país cafetero necesitaban con urgencia un éxito. Lo que está ocurriendo en Colombia durante las últimas semanas y meses es verdaderamente dramático. La guerra por el control en ciertos territorios tradicionalmente ocupados por los carteles de la droga, y también ocupados en algún momento por las guerrillas, pues se ha convertido en un terreno de disputa que está generando asesinatos, masacres como las que no habíamos visto durante casi una década. Vaya aseveración. En su caso usted no tiene por qué conocer a Camilo Inciso. Durante años estuvo a cargo de la unidad anticorrupción del gobierno colombiano. Su opinión es relevante. Es que lo que pasa allá a Chile le afecta directamente. Cayó su líder, lo extraditaron a Estados Unidos, pero las operaciones del Clan del Golfo no cesaron. ¿Cuál monstruo de la mitología griega? Corta una cabeza y aparecerán otras dos. Detuvieron a otro importante integrante, alias Matamba. En su teléfono encontraron conversaciones con distintos funcionarios del ejército colombiano, los que tras haber sido corrompidos ayudan al grupo narco. Dato relevante para comprender lo que viene más adelante. La verdad es que a lo largo de la última década sí hemos visto a policías, militares, coroneles, incluso generales de la República que han terminado involucrados en actividades de cooperación con carteles de la droga. Termina generándose una alianza macabra que es la receta perfecta para el crimen y sobre todo para la impunidad, porque saben maniobrar, porque saben eludir la acción de la justicia y porque tienen muchas veces amigos adentro. Durante meses, la Fiscalía Regional de Arica y el OS7 han estado tras las huellas del cartel del Golfo en nuestro país.
Lo que grabaron vecinos y transeúntes el pasado 10 de mayo en calle Merced era precisamente otro operativo para combatirlos. Agentes encubiertos arriesgaron sus vidas para llegar hasta este punto. Reunión de negocios, si así se le puede llamar, en un restaurante ubicado en el corazón de la comuna de Providencia. De polerón y gorro, siempre sonriente, Mario Andrés Cortés Oidor, 36 años, colombiano, pero según su carnet, con situación migratoria regularizada en nuestro país. No ese es el documento que importa, sino este. Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, tarjeta de reservista primera cuenta, especialidad fusilero. Con él había que tratar los tiempos, condiciones, modalidad de pago y la cantidad de droga que se iba a transar. Evidentemente da muestra de no solamente cómo se está comercializando la droga, sino quién está detrás. O sea, estamos hablando de personas realmente peligrosas, con manejo de armas, con conocimiento del manejo de armas, y que no me cabe duda que están dispuestos a cualquier cosa para conservar el negocio que están realizando. La idea es que nuestros agentes logren tener la confianza de quienes van a ser los adquirientes de la sustancia ilegal y que en el fondo le crean su historia ficticia. Este trabajo no es de 10 personas, no es de una organización que tiene acá sentados estos 2 detenidos. Estamos hablando de por lo menos 50 o más personas involucradas, desde la cosecha hasta la venta a diferentes grupos organizados aquí en la región metropolitana. Lamentablemente no existe audio de la conversación que mantuvieron el agente revelador y el miembro del clan de narcos colombianos. Sí accedimos a otras interceptaciones telefónicas. El clip original de la tierra. Sí, pero pues está carísimo, compa. Yo no sé qué piensan con eso. ¿A cómo? Voy a preguntarle, porque todo el mundo está quejando de eso y que está caro. Voy a preguntarle ahorita que yo le digo, ¿yo? Pero es de la tierra, ¿no? Sí. Cuando hace mención a la tierra, se refiere al CRIPI original colombiano, de la organización criminal que Otoniel dirige. Carísimo, 1 kilo de este tipo de droga en Chile cuesta alrededor de 4,5 millones de pesos. Se jactaban de su condición, de su formación militar, de la organización a la que pertenecían. El clan del Golfo decide con quién trabajar, nunca es al revés. Hay que esperar, oye. ¿Ah? Eso es verdad, hay que esperar que el señor autorice. Ayer también perdí una venta, de todos estos días se está perdiendo eso. Pero como te digo, pues hay que esperar que autorice para los nuevos, pues. Ya. Estas personas están muy entrenadas para contrachequearse y evitar seguimientos en la vía pública. O sea, es muy difícil para nuestros funcionarios seguirlos en la calle, porque manejan técnicas efectivamente para evitar ese control. En la reunión que ya describimos establecieron que el punto de entrega de la droga sería en los estacionamientos de un supermercado. Y como no podían seguirlos a pie, tuvieron que encontrar otra forma. Como ve, todos sus movimientos fueron monitoreados desde el aire con drones. Vigilancia por pleno centro de Santiago, a cuadras del Palacio de la Moneda. Los miembros de un cartel se sintieron seguros de llevar a cabo una venta de más de 700 kilos de marihuana creepy, cargamento evaluado en 3.150 millones de pesos, y sí, a cuadras del Palacio de Gobierno. Llegada hasta el punto acordado confirmada, abajo el OS7, GOPE y otros estaban listos para actuar. Sabíamos que los agentes, y no solo esto, sino que la intervención que íbamos a materializar al momento de la detención necesitaba tener características especiales. Esto es igual que si fuera un contenedor que legalmente viene de un país a otro y que aduana le pone sello. Funciona exactamente igual. Eso venía sellado. Y por lo tanto esos sellos ¿para qué están? Bueno, primero para que no se pierda y lo otro para que se mantenga la calidad de origen. O sea que la persona a la que va destinada sepa, por un lado la cantidad y por otro lado la calidad.
Ya vamos llegando a la conclusión. Fueron detenidos Mario Cortés y un segundo sujeto, identificado como Luis Polo Beltrán. Según la investigación, en algún momento de su vida también habría pertenecido al ejército colombiano. Hasta mayo, en la macrozona norte, 93 bandas u organizaciones criminales han sido afectadas por procedimientos del Departamento Antidroga de Carabineros, que ya superan en un 15% a todo lo hecho durante el año pasado. En cuanto a incautaciones de marihuana elaborada, ya van más de 4.000 kilos, están a solo 1 tonelada de alcanzar los números del 2021. Lo que pasa en Colombia repercute en Chile, de eso no hay lugar a dudas. Realmente impresionante los antecedentes que entrega este reportaje de Tele 13 de los periodistas Juan Bustamante y Pablo Álamos, y nos habla de lo impresionante e impactante también que es el poder de corrupción del narcotráfico. Hay que destacar que el líder a nivel de Colombia y mundial de este cartel del Golfo en Colombia había sido extraditado hace un mes y sin embargo sigue operando porque tiene unas estructuras que de alguna forma facilitan esta situación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede desarmar la estructura de estos carteles? Porque rápidamente alguien se secunda al líder de la estructura. Hay que entender esto, que estos grupos cada vez son menos verticales, sino más bien horizontales. Y eso es lo que ha dificultado incluso terminar con los carteles. Porque rápidamente asciende otro y ocupa el lugar. No, es que eso es súper importante, porque antes se conocía, por ejemplo, uno recuerda, ¿no? Y hoy día que hay tantas series a propósito de Pablo Escobar, uno sabía que había un cabecilla. Exacto. Y que si ese cabecilla era capturado o era asesinado en un enfrentamiento, la banda prácticamente quedaba en nada. Exacto. Hoy día no. No, hoy día no. Tú ves, por ejemplo, si hablas de Escobar, por ejemplo, en Colombia, era más vertical. Claro. Ya con la captura del Chapo, por ejemplo, en México, se vio que rápidamente los hijos de él fueron tomando el mando de él. Claro. De hecho, el cartel de Sinaloa continúa en plena vigencia, incluso en Chile. Claro. Hay intentos por ingresar que han sido detectados y hay personas detenidas por eso. Y de alguna forma también existe el riesgo, me imagino, de que los delincuentes chilenos estén adoptando las técnicas y las metodologías de estos carteles, de estas organizaciones criminales, ¿no? Sí. De hecho, todo lo que está ocurriendo hoy en Chile, nosotros lo vimos en el año 2000, 2011, ya estaba instalado en nuestros países. No es nada nuevo. Por ejemplo, hay que tomar la precaución con el Tren de Aragua. Las autoridades tienen que tomar la precaución de que no ocurra una contaminación intrapenitenciaria. Estos sujetos tienen que ser aislados. Y esto lo explico porque el fenómeno que hay en Centroamérica de las maras, que es muy similar a cómo actúa el Tren de Aragua, puede permear de alguna manera la población penal y esto se va traspasando. Y eso es lo que hay que evitar, que se contaminen, porque el día que nosotros tengamos una estructura que contamine la penitenciaría a los detenidos, a los presos, estamos sin vuelta atrás. Héctor, bueno, a propósito de esto mismo, se hizo el otro día una inspección por parte de la Fiscalía en una de las cárceles del centro penitenciario en nuestro país, y estaba precisamente este problema se detectó, de que a los primerizos, por ejemplo, estas bandas que eran todos extranjeros, que son delincuentes mucho más avesados, probablemente los extorsionaban, los torturaban, todo eso para recibir plata de hasta 50.000 pesos diarios por cada uno de ellos a su familia. Entonces, claro, se aprenden las mañas. Ahora, diferente es, por ejemplo, y se lo pregunto a Héctor, que los delincuentes chilenos adopten estas conductas o que estos mismos carteles ingrese gente chilena y que se siga agrandando esta cuestión, o ellos son más bien aclanados y mantienen su lógica. Mira, hay que tomar en consideración que históricamente ha habido intentos de otros grupos introducirse, por ejemplo, en las barras bravas de los equipos. Ya. Se detectó en su tiempo, no me acuerdo cómo se llama, unos que tenían un símbolo que era como una corona de un rey. Ya. Un grupo que incluso viene de Ecuador. Trató de meterse, fueron detectados,
Pero esto es fácilmente replicable porque en la medida de que van obteniendo el poder, van copando los territorios, porque eso es lo que hacen. Exacto, lo que ocurrió con este grupo del Tren de Aragua en el norte, ellos empezaron a dominar. Ya está en 5 regiones del país. Entonces, de que pueden permear, sí pueden permear. Ya. O sea, no cabe ninguna duda. Si lo importante es que no permeen la estructura estatal. Claro, y el delincuente chileno podría aquí, como comillas, empoderarse de esta situación y ellos también actuar de manera más violenta como para no perder su territorio, actuar tipo pandilla. Exactamente, actúan, nosotros recogemos todo lo nefasto que va llegando, nos va quedando, y acá somos muy buenos para imitar. Ya. Por ejemplo, una forma en que una manifestación de que esto ya se venía fueron el gran despliegue de fuegos artificiales, que nadie le puso atajo en su oportunidad. Esto ya se dijo que había que cortarla con la cuestión de los fuegos artificiales, y cada día fue aumentando. Esas son muestras de debilidad, de alguna manera, para enfrentar estos problemas de delincuencia. Si nosotros desde un principio le ponemos un corte, se termina. Sí. Se acaba en estos últimos días de encontrar armamento de grueso calibre, armas de guerra en Antofagasta. Esto también está influyendo de alguna forma en la forma violenta como se están desarrollando estos hechos en Chile, ¿no? Sí. Esto, miren lo que se encontró, armas de... Pero ¿cómo es posible? Sí. ¿Y en el aeropuerto, Héctor? ¿Cómo? A ver, porque ¿cómo vamos a llegar a tal nivel de desfachatez que vamos a tratar de pasarlos por el aeropuerto? Es que, mira, la forma como establecimos afuera que lo hacían, por ejemplo, en container, lo disimulaban, las cargas de alguna manera, se dice que traen una cosa, tú no puedes estar revisando toda la carga completa. Generalmente es más aleatorio cuando tiene un antecedente. Pero cuando yo hablo de blindar la frontera, me refiero a todo, no me refiero solamente a la frontera norte. Claro. Controlar el ingreso y todo lo que entra y todo lo que sale de Chile también. Bueno, pero la aduana reconocieron que no tenían todos los implementos, por ejemplo, no sé si se llamará así técnicamente, ¿no? Pero de rayo X, como para detectar todo lo que pasa, todos los containers que pasan en los volúmenes son tan altos que son difíciles de controlar. Nosotros deberíamos tener un aparataje de inteligencia a nivel de aduanas, por ejemplo, que más allá de revisar la carga, verificaran, analizaran qué documentos, todo ese tipo de un trabajo arduo que requiere, por supuesto, más personal entrenado. Bueno, lo que pasó acá justamente fue lo que usted está señalando, Héctor, ¿no? Que se detectó el Servicio Nacional de Aduana, todo esto ocurre en Antofagasta, este era un cargamento que iba con destino final, venía de Miami, con destino final Bolivia, y algo no cuadró. Por eso la labor que hace la aduana es tan importante. Algo no cuadra, empiezan a hacer un análisis mucho más exhaustivo y finalmente empiezan a encontrar piezas de armas de grueso calibre, de guerra, como dices tú, y terminan, ¿no es cierto?, desbaratando, y que venían además de Estados Unidos. Es que esto es muy grave. Muy grave. Pero mira, aquí hay que entender que lo que nos está salvando por ahora, sin saber si ya el punto sin retorno ya lo pasamos hace rato, es que las instituciones del Estado, algunas, no todas, funcionan perfectamente. Las policías cumplen su rol y funcionan. La gente tiene confianza en la policía, lo que no ocurría en otros países donde ya la gente no confiaba en su policía. Porque además la policía está totalmente corrupta. Y con justa razón. Y con justa razón. Por ejemplo, aduanas, con toda la precariedad que pueda tener en infraestructura a lo mejor, pero funciona, ¿me entiendes? Hay equipos de investigaciones de la Fiscalía, por lo menos está eso. Pero aquí tenemos que evitar también de mandar mensajes medio ambiguos. Por ejemplo, me refiero, darle derecho a votar a los delincuentes. No puede ser que en este país se le coloca al mismo nivel una persona que respeta las leyes de una persona que es completamente antagonista. No puede ser. Usted se está refiriendo a un artículo que plantea la posibilidad de que las personas que están en prisión preventiva, que no han sido condenadas por la justicia, puedan con penas fictivas que no superan los 3 años y un día. Exactamente. Claro, aquí tiene que ser claro, los mensajes tienen que ser claros y directos. En Chile no aceptamos este tipo de cosas. En Chile no se negocia con terroristas, por ejemplo. Aquí es ambiguo. Por ejemplo, cuando los delincuentes ven que hay un trato para alguno, cuando ven... ¿Pero se ha negociado con terroristas en Chile?
pero de hecho... Pero espérese, ¿dónde? Para entender, digamos, ¿dónde se ha negociado con terroristas? Es que va el problema de definiciones. A ver. Tú me vas a hablar que en la Araucanía no hay terroristas. Lo que estoy diciendo, ¿cuándo se ha negociado con terroristas? Porque usted lo planteó, entonces para entender cuál es la negociación con terroristas. La negociación con terroristas es cuando el Estado reconoce a una organización que es completamente arbitraria. La CAM, por ejemplo. Ya, pero ¿Quién eligió la CAM? Claro, no, pero es que es distinto decir que se reconoce la existencia de una organización que, como usted señala, ¿no es cierto?, ha hecho una serie de actos que pueden ser considerados terroristas, etcétera, pero otra es negociar con la organización. ¿Por dónde se ha negociado? Se negocia, por ejemplo, cuando se intenta conversar con ellos. ¿O se refiere a los secuestros? ¿Se refiere usted, por ejemplo, cuando ha habido una situación más grave que tiene que ver con delincuencia que no tiene características políticas? ¿A eso se refiere entonces? No, me refiero simple y llanamente cuando yo intento conversar con ellos. Lo que está haciendo el gobierno ahora, están conversando con personas que son terroristas y que el Estado no puede aceptar, por ejemplo, intentar conversar con la CAM, con los grupos armados que hay. No puede. El Estado no puede involucrarse en eso. Vamos a estar conversando en un ratito más, en todo caso, Héctor, con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Vamos a preguntarle si acaso es así como usted señala, esta suerte de negociación o no. Que yo sepa, no hay negociación alguna, o sea, no he visto, pero le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar a la ministra Vallejo. Sí. Emilio. Volviendo otro a lo tema. anterior, dame un segundo, que volviendo a lo anterior, que estábamos hablando de Antofagasta, de esta situación, es tema no menor, porque claro, decimos, sí funcionó en este caso y se detectó este armamento, que eran piezas que permiten el armado completo de fusiles de guerra y diversos accesorios para pistolas. Pero el tema es que llegó desde Miami, Estados Unidos, hasta Chile, Antofagasta, Iquique, y el destino final presumiblemente era Bolivia. Es decir, pasó varios filtros antes. Entonces uno podría ser pájaro de mal agüero y decir, bueno, ¿hubo corrupción entre medio para poder pasar? No estoy hablando de nuestras fronteras, sino que estoy hablando de todo el otro, porque ningún avión de Estados Unidos directo llega desde Miami y destino a Antofagasta. O sea, pasó por otros lados. Exacto. Mira, aquí hay que entender que Chile es una buena plataforma para estos grupos violentistas. Para estos grupos me refiero de crimen organizado. Ya se ha detectado en la zona norte el ingreso de armas que iban destinadas a otros países, pero pasaban por acá. Y obviamente algunas derechamente. Claro. ¿El problema dónde está? ¿Cuánto estamos detectando de lo que está pasando? Claro. Y eso es lo grave. Eso es lo preocupante. Entonces, y aquí, ¿dónde? Cuando yo hablo del punto sin retorno, ¿en qué nivel estamos? O sea, ya pasamos el umbral donde ya no tenemos vuelta y tenemos un problema instalado que no vamos a ser capaces de revertirlo, y es esa lo que yo llamo la tensión de la autoridad. La autoridad tiene que tener un mensaje claro, no pueden ser ambiguos, tiene que ser claro y adoptar políticas que, si bien a lo mejor no resultan ideológicamente muy compatibles con las maneras de pensar, pero aquí tienen que optar por la política de la seguridad nacional. Sí, no, y yo creo que también esto tiene que ser una cuestión más con mirada más exterior también, trabajar con los otros estados para finalmente atacar entre todos, ¿no? Siempre va a ser más difícil uno solo que ir en masa con todos los países alineados en esta materia. Emilio. Y otro asunto que yo quería poner en el tapete es lo que está pasando, lo que puso justamente de relieve la Asociación de Fiscales de Chile, que varios fiscales ya se encuentran amenazados de muerte. Esta es una situación que ya han vivido Colombia, México, Paraguay. De hecho, hace poco se vio el asesinato de un fiscal paraguayo, y eso es realmente grave porque de alguna forma los fiscales van a actuar atemorizados. ¿Cómo ve esta situación usted? Bueno, nosotros lo veíamos regularmente esto en Centroamérica. Asesinaban a los fiscales que trabajaban con nosotros en Naciones Unidas, literalmente. Los amenazaban constantemente. Actualmente el jefe de la unidad tuvo que emigrar a Estados Unidos, a Miami, porque le habían ordenado asesinarlo. Porque nuevamente estos grupos que de alguna manera nosotros sacamos en esa época de Guatemala, volvieron a obtener el poder. Ahora, aquí tiene que haber una respuesta muy clara. Si en Chile empiezan a amenazar a los fiscales, ya estamos
avanzando a otro nivel, Claro. y un nivel que necesariamente tiene que tener una represalia, y disculpen la palabra, represalia, porque aquí no podemos andar con cosas pequeñas. Aquí hay que adoptar actitudes, formas de enfrentar esto, pero que tienen que ser enérgicas. Gracias, Héctor, Muy por bien. esta conversación.